En mi presente video yo quisiera tomar como tema como los efectos que ha tenido la posmodernidad en la religión. Quisiera empezar con un pasaje bíblico que está en Salmo 53, 1, 4 y dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? El terremoto de la posmodernidad ha influido también en el sistema de creencias religiosas. Ahora la sociedad occidental se caracteriza por su acentuada secularización. Y cuando decimos esto, queremos dar a entender que las personas ahora de esta sociedad ni siquiera se preguntan que si existe Dios. A la verdad ni siquiera les importa si existe Dios. Y ya no son ni siquiera ateos de decir y ponerse tercos: no, Dios no existe, ¿para qué voy a querer a Dios? Yo no necesito que nadie rija mi vida con ese montón de reglas que están en la Biblia. Sino que ahora, según el autor de posmodernidad, que ahora Marx, o con su especie de reliquia neurótica, conforme escribió Freud, ha sido transformada por el hombre posmoderno en agnosticismo y nihilismo. El agnosticismo afirma que es imposible saber si Dios existe o no, y que por lo tanto es mejor hablar de otras cosas. Es preferible conformarse con la vida presente y olvidarse de la pretensión de dar respuesta a las preguntas últimas. Y lo mejor es instalarse perfectamente en la finitud, sin echar nada de menos ni siquiera a Dios de esta actitud. A. Galván contribuyó a ponerle de moda entre los creyentes españoles. El agnosticismo sería, según el fallecido alcalde de Madrid, la postura del futuro que sustituye e iría al ateísmo. De lo que decía anteriormente, ahora ni siquiera existen los ateos. Ahora las personas simplemente han dejado de lado el tema de hablar si Dios existe o Dios no existe. Y poco a poco fuimos sacando a Dios de la escena. Lo sacamos primeramente de la política, y ya ahora todas esas reglas que existían antes, o todas esas leyes que existían antes, eran regidas por las escrituras, y poco a poco se fue secularizando y teniendo un razonamiento puramente personal y humano de todos los asuntos de la vida, la ciencia, la educación, la familia, la salud y cualquier rama que pudiera desmembrarse, ¿verdad? De cualquier tipo de ciencia. La posmodernidad ha aprendido a negar casi todos los valores del pasado: la verdad, la libertad, la razón, el bien, la moral y también la creencia en Dios. También debemos recordar que antes se tenía más presente una figura divina ante cualquier tipo de situación que se presentara. Una situación familiar, una situación política. Existía un manual más verídico, un manual más seguro y más inmutable que las escrituras para poder regirnos. No, claro que no. Pero podemos observar en las escuelas cómo
se fue secularizando la educación y ahora los niños son presa fácil de ideologías, de feminismo, de ideologías de género, de, de defensa de derechos de los animales, de adoración y culto a la tierra, adoración y culto al medio ambiente, la búsqueda de misticismo, esoterismo, e incluso podemos ver en el cine, ahora ya no podemos ver una película o serie o un documental nuevo sin que se meta todo esta sarta de mentiras y de ideologías que han nacido de filósofos, sociólogos, que simplemente ha sido totalmente desviado de las escrituras y matando totalmente a Dios. Dios está muerto, Dios ya no existe. Simplemente podemos observar cómo la humanidad ha sido influenciada por las ideologías de género, algo que antes era impensado, pero se empezó poco a poco. Primero, ir respetando el matrimonio, permitiendo infidelidades, fornicación, adulterio, ya no viendo eso como algo escandaloso, sino como algo normal. Luego, relaciones amorosas entre personas del mismo sexo. Luego, relaciones amorosas entre personas mayores y personas muy pequeñas, la pedofilia. Relaciones sexuales entre personas vivas y personas muertas. Morfilia, creo que se llama. Y este montón de cosas que antes eran impensables ahora son aceptables por nuestra sociedad. El meter las ideologías de género en las escuelas, al secularizar las escuelas y ya no presentar las escrituras como el manual para poder educar a nuestros hijos, ahora el gobierno o las personas que rigen las agendas de cada país tiene la libertad de poder meter estas ideologías en las escuelas. Ahora los niños ya son educados y los niños pueden pensar y decir, bueno, puedo tener 2 mamás o puedo tener 2 papás, y ahora eso es muy normal. Cosas que antes eran completamente impensables, aberrantes, pecaminosas, y es algo que realmente nos tiene que despertar a nosotros como cristianos y decir y evaluar también nuestras iglesias, cómo es el evangelio que se está viviendo, porque ahora también se vive un evangelio secular. Las personas buscan bendiciones materiales o bendiciones terrenales o finitas para sus vidas. Ya casi nada les importa el hecho de cambiar sus vidas transformándolas en vidas piadosas. Claro que esto solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo, pero ya no se predica un evangelio vivo en las iglesias, sino que muchas veces se predica un evangelio de la prosperidad o un evangelio de testimoniales de los predicadores o de experiencias o incluso discursos de empoderamiento a las mujeres. Ahora se ha visto mucho este levantar nuevo de muchas lideresas mujeres que tienen un discurso totalmente ajeno a la feminidad bíblica y totalmente alineado con las agendas que se manejan ahora feministas. La iglesia debe de estar muy alerta y los cristianos debemos de estar muy alertas a poder rendir nuestras vidas verdaderamente al Cristo de la cruz que entregó su vida por nosotros, por nuestras vidas pecaminosas, y poder estar seguros nosotros también de llevar esa cruz y seguirle hasta la muerte.
y entender realmente que somos pecadores y que necesitamos de ese sacrificio para que pueda nuestra vida ser realmente salvas y así poder enseñar a otros el evangelio puro y sin mácula, como decía Pablo. Este ha sido mi video. He tratado de hablar acerca de cómo la posmodernidad ha afectado las religiones e incluso el cristianismo, cómo se ha ido adulterando, manchando y contaminando. Y también instándonos a que podamos ser luz en medio de la oscuridad y pedirle a Dios que nos ayude para poder serlo. Muchas gracias.